Hola chicos, esperando que estén muy bien. Sean bienvenidos entonces a la clase de tejidos linfáticos. Mi nombre es Fabricio Cuevas y voy a ser su profesor en esta clase teórica. Y para empezar a hablar de los tejidos linfáticos, vamos a partir con la generalidad de este sistema. Este sistema, que tenemos aquí un esquemita, es el conjunto de células, de tejidos, de vasos y de órganos también, que monitorea los compartimentos fluidos internos, también las superficies corporales, y va a reaccionar también frente a la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Ujú. Esto mediante el drenaje del excedente de plasma intersticial. También va a servir como un filtro para atrapar bacterias y residuos del organismo, y también va a estar relacionado con el sistema inmune. En este caso, importante función en la respuesta inmune adaptativa. Y dentro de sus componentes tenemos los vasos linfáticos, los cuales van a transportar el líquido de este sistema, que es la linfa. También muy importante el componente celular de la linfa correspondiente a los linfocitos. Y también los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Así entonces tenemos de que los vasos linfáticos, vamos a partir por los vasos linfáticos, es un sistema o lleva un sistema de circulación unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en el esquema de aquí abajo. Aquí tenemos la irrigación sanguínea, donde viene la sangre entonces desde las arterias, que viene la sangre expulsada por la bomba central correspondiente al corazón, y esta sangre posteriormente va a llegar a irrigar todos los capilares y posteriormente va a devolverse por las venas. Eso quiere decir entonces de que es un sistema que va entonces de una manera cíclica, tiene una dirección cíclica totalmente, y eso es dado por la bomba central que posee, que es el corazón. En este caso, los vasos linfáticos, aquí mostrados en verde, no corresponde a un sistema de dirección cíclica, sino que es unidireccional. Es decir, viene desde los tejidos y este posteriormente va a ir a desembocar hacia el torrente sanguíneo. ¿Bien? También, otra característica que tienen estos vasos sanguíneos, o esta circulación más bien, es que no posee una bomba central, no posee el corazón. No es como el caso de la irrigación sanguínea. Y por lo tanto va a depender de la contracción de la musculatura circundante para poder hacer avanzar el contenido líquido de este sistema. Y dado por esta ausencia de bomba, es un sistema de baja presión. Por lo tanto, requiere para su funcionamiento y para que no haya un reflujo de la linfa, este sistema de válvulas que nos permiten entonces así el retroceso de todo este líquido que está siendo recolectado desde los tejidos, todo este líquido intersticial, que aquí también lo podemos ver en una foto real, donde tenemos entonces el vaso sanguíneo y tenemos aquí en las flechas negras las válvulas. Y otra cosa también que poseen los vasos linfáticos, perdón, es que también poseen unos filamentos de anclaje, dado que como tienen muy baja presión, estos tienden siempre a colapsar, a cerrarse, a ocluirse. Pero gracias a estos filamentos de anclaje, que aquí están en este diagrama, lo que hace entonces es afirmar y mantener estos vasos linfáticos abiertos y afirmados con la matriz extracelular. ¿Mm? Otra característica especial que tienen los vasos linfáticos es que posee una pared muy delgadita. Esta pared está formada por un endotelio muy similar al de los vasos sanguíneos, con unas células bien planitas, pero además posee estas células endoteliales no poseen uniones estrechas. Y además su lámina basal, la cual va por debajo de este endotelio, por debajo de estos vasos, rodeando los vasos, es discontinua. Y esto le otorga entonces a los vasos linfáticos una alta permeabilidad, pudiendo entonces de esta manera poder absorber o poder sacar desde el tejido todo el líquido intersticial rico en proteínas plasmáticas. La sangre no es tan permeable en los vasos sanguíneos, y por la presión hidrostática mucha de la sangre, mucho del líquido de la sangre va a pasar entonces hacia los tejidos, pasando entonces a ser líquido intersticial. ¿Qué hacen los vasos linfáticos? Como se ve en este diagrama que está acá, lo que va a hacer es absorber todo ese líquido intersticial que no pudo retirar la sangre, y además también va a retirar las proteínas plasmáticas para así poder arrastrar más agua también. Aquí también tenemos un intestino, y ahí dentro del intestino, de esa vellosidad del intestino, tenemos el lactífero, o también llamado quilífero central, que esto es lo que va a hacer entonces transportar las lipoproteínas, es decir, todo el aporte lipídico desde la dieta, lo va a transportar entonces a través del quilífero central y va a pasar entonces desde el sistema linfático hacia posteriormente desembocar en el torrente sanguíneo. Y también pueden ingresar a él células bien grandes, tales como macrófagos o células dendríticas, que pueden presentar antígenos. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así entonces, estos vasos vienen desde
Lo más chiquitito es el capilar colector, como se ve en esta imagen que está acá, que es solamente un endotelio, solamente una pared de células planitas, y esto entonces lo que está haciendo es retirando todo el líquido, y también pueden pasar células, pueden pasar otros elementos hacia la linfa, para posteriormente llegar a los linfonodos. Aquí tenemos el linfonodo. Interesante también esta imagen, donde se ve un vaso sanguíneo con sus eritrocitos, y donde también se pueden notar todas sus capas dentro del vaso sanguíneo, donde se ve la íntima, la media y también parte de la adventicia. El caso del vaso linfático es mucho más delgadito, y eso es lo que hace también que sea mucho más permeable. Y todos estos capilares entonces lo que van a hacer es desembocar en un capilar más grande, más grueso, de mayor calibre, y ese posteriormente va a pasar a los linfonodos. Linfonodos que estos pueden ser regionales. Y posteriormente hacia vasos linfáticos más grandes, como el que tenemos acá, que ya posee una capita muscular y también tiene sus válvulas linfáticas, y posteriormente todo esto ser recolectado y llegar hacia los conductos torácicos y ser posteriormente depositado gracias al términus en el torrente sanguíneo. Lo que tenemos entonces aquí a nivel de las venas subclavias, tanto derecha como izquierda, desemboca entonces este gran conducto torácico que lleva la linfa para depositarla hacia la sangre. Y aquí tenemos también otro diagrama también, donde tenemos entonces cómo se distribuyen los linfonodos dentro del cuerpo, ya sea a nivel de la mucosa digestiva, así como también en ciertas regiones del cuerpo y también en ciertas regiones de la cabeza. Todo lo que tiene que retirar, en el fondo, este sistema, el sistema linfático, es la linfa, que es un líquido, como bien les dije, es un líquido que viene desde la sangre. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que pasa aquí es que la sangre, gracias a su presión hidrostática dada por el corazón, va a empezar a irrigar a todos los órganos, y esto hace entonces de que mucho de ese líquido se quede atrapado en los órganos. Por lo tanto, lo que hace la linfa, lo que hace el sistema linfático es retirar todo ese líquido que se depositó y que quedó, por así decirlo, en el intersticio, entre las células o en el tejido. Si nosotros no tuviéramos la linfa, se generaría entonces una retención de estos líquidos y generaría lo que se conoce clínicamente como un edema. ¿Ya? Y por lo tanto entonces sabemos que este es un líquido que proviene de la sangre y va a regresar también a ella a nivel de las subclavias, y constituye por lo tanto la segunda red de transporte de líquidos corporales. Recordemos que la primera es la sangre, y contiene proteínas plasmáticas que va retirando de los tejidos, también como va retirando también desde la dieta de los contenidos lipídicos, también va a tener ácidos grasos de cadena larga, y también a través de ella podrían ir transportados algunos gérmenes, bacterias, virus, protozoos, etc. También podríamos encontrar restos celulares, algún tipo de detritus y también algunos desechos metabólicos. Desde luego también vamos a encontrar linfocitos, y también es una vía importante por donde se van a propagar las células cancerosas. Dado que tienen una alta permeabilidad, las células cancerosas, una vez que realizan, adquieren su capacidad de migración, pueden realizar entonces la metástasis a través de la linfa. Y las funciones, aquí también en el diagrama se las quise mostrar y diagramar, es recolectar y devolver este líquido que pasó de la sangre hacia el intersticio, devolver entonces ese líquido hacia la sangre. También defender el cuerpo contra los organismos patógenos mediante su función inmune, y también absorber los nutrientes del aparato digestivo y volcarlos en las venas subclavias. Con respecto a la función inmune de las células del sistema linfático, aquí tenemos entonces las células sanguíneas, donde tenemos la línea eritroide y la línea mieloide linfoide, lo que se conoce comúnmente, o como lo vieron en el liceo, como los glóbulos blancos. Y tenemos entonces el linfocito, el monocito y los granulocitos correspondientes a los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. ¿Qué pasa con todos estos? Monocitos y los granulocitos corresponden a la respuesta inmune innata, lo cual corresponde a una respuesta inmune que es inespecífica, es decir, frente a cualquier agente va a actuar de igual manera. Pero sin embargo el linfocito corresponde entonces, o en él subyace, la respuesta inmune adaptativa, donde entonces es una respuesta inmune específica frente a cierto tipo de patógenos, y esto da entonces posteriormente la memoria inmunológica. Entonces, para poder diagramar así y poder decirle a grosso modo, ya que esto lo verán después posteriormente en su asignatura de inmunología, tiene entonces que el linfocito, que aquí lo vemos por ejemplo en una imagen de microscopía óptica y aquí una imagen de microscopía electrónica de transmisión,
con su núcleo bien grandote y bien chiquitita la célula. Lo que va a hacer entonces es reconocer mediante sus receptores a un antígeno y va a elaborar o a evocar una respuesta antígeno específica. Por ejemplo, frente a una proteína específica del coronavirus, por ejemplo, una hemaglutinina. Lo que va a hacer entonces es reconocer a ese antígeno del coronavirus y posteriormente entonces lo que va a hacer cuando venga de nuevo el coronavirus va a reconocer entonces a ese coronavirus mediante el reconocimiento de la proteína hemaglutinina. Entonces, ese antígeno es una molécula, lo vamos a definir como una molécula que puede ser soluble, es decir, que puede estar disuelta en el plasma como una toxina, o bien puede estar presente como componente de células o de otros agentes como virus que se presenten intactos. Y esto va a ser reconocido por el sistema inmune y va a desencadenar una respuesta específica. Y ese antígeno puede ser reconocido directamente por los receptores del linfocito, como por ejemplo en el caso de los linfocitos B, que ellos no necesitan ningún intermediario, ellos mismos con sus propios receptores van a reconocer al antígeno, o bien, en otros casos, necesitamos de células que presenten ese antígeno, que digieran, por ejemplo, que fagociten a esa bacteria o a ese virus y posteriormente entonces presentar el antígeno a los linfocitos B, y en el caso de los linfocitos T siempre tiene que ser mediante una célula presentadora de antígeno. Y de esa manera entonces tenemos dos tipos de respuesta inmune. En el caso del linfocito B, lo que hace cuando reconoce a un antígeno, por ejemplo, llega un virus nuevo, virus del SIDA, VIH. Tenemos entonces que posee ciertas proteínas que no se encuentran en el organismo humano. Y lo que hace el linfocito B entonces es reconocer, tenemos muchos linfocitos B, pero uno de ellos va a reconocer entonces al virus del SIDA. ¿Qué pasa entonces con ese linfocito? Se activa y comienza entonces, en primer lugar, a proliferar, a aumentar el número, a hacer mitosis, y posteriormente se diferencia en plasmocitos. Y el plasmocito es una célula que lo que hace es secretar anticuerpos, ¿ya? Que son células que se unen específicamente a ese antígeno, por ejemplo, o alguna proteína del virus del SIDA, y van a ir todos estos anticuerpos disueltos en la sangre, o en los fluidos, o los humores. Por eso es que se dice que es una respuesta inmune humoral, ¿ya? Pero en cambio el linfocito T, este se encarga, tiene dos poblaciones, la población CD4 y CD8. La CD4 se encarga posteriormente de convertirse en linfocito T helper, es decir, que va a secretar ciertos factores, ciertas proteínas o moléculas que van a hacer que se activen otras células del sistema inmune. Y la CD8 lo que se convierte como linfocito T citotóxico, es decir, que él mismo va a actuar como una célula tóxica para poder dañar o poder fagocitar o poder destruir a ciertos agentes patógenos. Y como estas son respuestas que involucran entonces la participación de la célula, no de un componente disuelto en la sangre, se dice entonces que es una respuesta inmune celular. Por lo tanto, entonces, podemos organizar entonces, ya sabiendo la función que cumple entonces todo este tejido y también la linfa, tenemos entonces organizado al tejido linfoide, o más bien sus órganos, organizados en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Y dentro de los primarios tenemos la médula ósea y el timo. Y dentro de los órganos linfoides secundarios tenemos los linfonodos, el vaso y también tejido linfoide asociado a mucosas. Aquí les puse una tablita, si bien está en inglés igual está fácil de entenderla, donde sale la composición relativa de linfocitos T y linfocitos B. Donde vemos que en el timo es solamente o únicamente linfocitos T. Por eso es su nombre, linfocito T de timo. Y en el caso del linfocito B, pues se llama linfocito B por bone marrow o médula ósea, 90% entonces corresponde a esta población de células. Y tenemos una diversa población variable dentro de cada uno de los órganos. El vaso, por ejemplo, casi mitad y mitad. Linfonodo un 60% de linfocitos T, un 40% de linfocitos B. Y en la sangre un 70% de linfocitos T. Bien. Esa es la primera parte, para que después posteriormente sigamos con la segunda parte para ver cómo se compone y cuál es la histología y la organización estructural de cada uno de estos órganos.